dolorcillos de cabeza, son las oraciones. Ok. Si vieron en los simulacros que hemos hecho, salen como 6, entre 6 y 8 preguntas de oraciones. Entonces, démosle pelota a eso. No podemos perder esos puntillos. Ok, entonces vamos a iniciar. Hay una diferencia entre oraciones simples y oraciones compuestas. Vamos a iniciar con las oraciones simples. La oración simple es aquella oración que tiene solo un verbo conjugado. Recordemos que el verbo conjugado es aquel verbo que tiene un sujeto, o sea, que tiene que ha cambiado, se ha modificado para adaptarse a un sujeto. Por ejemplo, si yo digo, yo canté, ¿cómo se modificaría el verbo, perdón, para ellos? ¿Cómo sería? Ellos Cantaron. cantaron, exacto. Entonces aquí el verbo tiene que modificarse. A eso llamamos que el verbo esté conjugado. A eso nos referimos con la conjugación verbal. Que el verbo se haya modificado para acomodarse a un sujeto. Ese es el verbo principal de la oración, aquel que se acomodó a ese sujeto. La oración simple solo tiene un verbo conjugado. Pueden venir otras palabras que tienen clasificación de verbo, pero no juegan como el verbo principal, porque pueden estar en participio, en infinitivo, en gerundio, etcétera. Pero el verbo principal es aquel que se acomodó al sujeto de la oración, ¿verdad? Eso es lo más importante. Ahora, estas oraciones simples las vamos a clasificar o vamos a trabajar de dos tipos nada más, que es la oración pasiva y la oración impersonal. Ok, vamos a dividir la pantalla en dos para que podamos hacer la oración pasiva y la oración impersonal. Ok, ahí estoy, ya hice un poquito más grande esta vaina para que me quepan. Ok, entonces la oración pasiva tiene como característica principal o básica que tiene un sujeto especial. Este sujeto se llama sujeto paciente. ¿Qué significa sujeto paciente? Es el único sujeto en español que no realiza la acción. O sea, se la realizan. Eso es lo que nos tiene que quedar claro. ¿Ok? Se la realizan a él. El sujeto no hace nada, sino que recibe la acción. A eso se llama sujeto paciente. ¿Ok? Por ejemplo, las manzanas fueron cosechadas. Las manzanas no se van a cosechar solas. Alguien las tiene que ir a bajar del árbol. Ese es un sujeto paciente. Porque la oración habla de las manzanas. ¿Ok? La oración habla de las manzanas, no necesariamente dice quién las bajó, ¿verdad? Está hablando de lo que le pasó a las manzanas. Siempre el sujeto van a ser las manzanas. ¿Me doy a entender aquí, chiquillos? Sí. Ok, Sí. por favor, el que tenga dudas, este es el momento. No tenemos muchos más repasos. Si ustedes necesitan otro día, yo me acomodo a otro día, pero estoy poniendo estos días que les puse para ver estos temas, pero si tengo que detenerme y ver otro día, yo puedo hacerlo. Ok, sujeto paciente. ¿Qué otra característica van a tener todas las oraciones pasivas? Van a tener un verbo especial que se llama perífrasis verbal. Ok, la perífrasis verbal es un verbo compuesto, o sea, un verbo compuesto mínimo de 2 palabras. O sea, es una frase que juega como verbo, que juega como verbo. ¿Ok? Entonces vamos al ejemplo de las benditas manzanas. Dijimos, las manzanas fueron cosechadas.
¿Ok? Las manzanas, estamos claros que no se cosecharon solas. Estas manzanas, alguien las fue a traer. Esto es un sujeto paciente. ¿Cierto? Sujeto paciente. Y fueron, no es un verbo solito, es un verbo, tiene que ir acompañado de cosechadas. Fueron cosechadas, porque no puede ir solito, si no, no tiene sentido. A eso se refiere con una perífrasis verbal. Y esto es una perífrasis verbal. En este caso es un verbo en voz pasiva. Pero es una perífrasis verbal, un verbo compuesto. ¿Van conmigo? Sí. Sí. Ahora, entonces, una vez que yo identifico, ya empezó a llover, por si acaso tengo que gritar. Una vez que yo identifico que esta oración tiene sujeto paciente, que tiene perífrasis verbal, la puedo clasificar. La logro clasificar y es aquí donde entonces vamos a ver las diferentes oraciones pasivas. La primera oración pasiva se llama oración pasiva completa. Esto es muy, muy sencillo. La oración pasiva completa, luego tengo la oración pasiva incompleta y la oración con C o reflejo. ¿Okay? La oración pasiva completa, lo único que va a tener, además de lo que ya dijimos, es que va a tener complemento agente. ¿Okay? ¿Eso qué dice? ¿Eso qué significa? Me indica por quién es realizada la acción. ¿Okay? ¿Quién fue la persona que cosechó las manzanas, por ejemplo? En este caso no me dice, me indica por quién. Entonces vamos a un ejemplo. Vamos a un ejemplo. La cerca será reparada por mi tío. Tengo aquí una situación. Tengo un sujeto paciente porque la cerca no se va a reparar solita. A la cerca alguien la va a tener que reparar. Entonces yo estoy frente a un sujeto paciente. ¿Estamos ahí? Eso es lo primero que identifico. Luego, tengo que tener para esta oración una perífrasis verbal. O sea, un verbo compuesto. Y aquí está. Será reparada. No se va a reparar sola. ¿Verdad? Entonces, este será reparada. Será solito, no me sirve. Y reparada tampoco me sirve. Tiene que ser con. Entonces, aquí está mi perífrasis verbal. Ahora, yo le pregunto a esta oración por quién será reparada. Y aquí ella me da la respuesta sencilla. ¿Por quién va a ser reparada? Por mi tío. Mi tío la va a reparar. Eso se llama complemento agente. A esto me refiero yo con complemento agente. Me dice por quién. Entonces, ojo, el complemento agente es una persona, una entidad, una institución, un animal. Es alguien. Ok, es alguien. No es por qué ni es sí, por qué básicamente. Ok, ni por dónde tampoco. ¿Están conmigo ahí? ¿Hay alguna duda con respecto a la pasiva completa? Siempre es por alguien que Sí, pasa por algo. alguien. Es quién. Continuamos, chiquillos. Las chicas, no escucho a las chicas. ¿Cómo van? Yo bien, profe.
Pau, Bien. Bien, profe. Sebas, Bien. muy bien. Anthony, ¿sí? Sí. Jeff, Sí. ok. Vamos ahora bien aquí. Seguros, ¿verdad? Si tienen, no importa, por favor, o mándenme un mensaje al privado y yo vuelvo y repito o explico de otra manera. Ahora, la pasiva incompleta, la única característica que va a tener, aparte de lo que tiene que tener todas las pasivas, es que no tiene complemento agente. Entonces, donde yo le pregunto por quién, no me va a responder. No sale por quién. No sale por quién. No dice por quién. Ok, vamos a un ejemplo. La niña es expulsada formal. La niña es expulsada por mal comportamiento. Vamos a ver. Primero entendemos que la niña es un sujeto, pero es un sujeto que no se va a expulsar sola. Nadie va a decir, me voy porque quiero. La expulsaron por mal comportamiento. Ella es el sujeto. Sujeto paciente, no se va sola. Alguien la fue, digamos. Alguien la expulsó. Es expulsada el verbo. Es una perífrasis verbal porque son dos palabras. Es expulsada. No es y expulsada solo no me sirve. Perífrasis verbal. Ahora yo le pregunto, ¿por quién fue expulsada la niña? Y no me da respuesta. Me dice por qué. Me da una respuesta a por qué, pero no me dice por quién. ¿Vemos la diferencia ahí con respecto a ese por? Sí, porque es Chicos, por alguien, pero no dice quién fue. sí, claro que fue por alguien, pero no me dice por quién fue. Dice Sí, porque por qué. pudo haber sido la profesora o la directora o sí. Pero no me dice. Ujú. No me dice, puede ser el entrenador, inclusive, puede ser el padre, el pastor. No me dice, ahí no está claro quién fue. Jeff, Profe, dice por qué. dice por qué, exacto. Hay una respuesta a un complemento circunstancial de motivo. ¿Por qué pasó? Pero no hay una respuesta a un complemento agente. ¿Hasta ahí, chicos? Ujú. ¿Alguien Sí. tiene dudas? Ah, Creo que está bien. ahora, vamos a la oración pasiva refleja. La oración pasiva refleja es un poquito diferente. Es un poquito diferente porque esta, en lugar de tener el sujeto, perdón, el verbo en voz, en la perífrasis verbal más bien, tiene una partícula. Esta partícula se llama se y funciona como partícula pasiva o de pasividad. Esta partícula lo que sirve es para hacer el verbo pasivo, porque el sujeto paciente no lo va a hacer solo. Vamos a ver. Vamos a poner el ejemplo de la piscina. Se limpió la piscina. La piscina no se, yo aquí identifico el sujeto. El sujeto va a ser la piscina porque la piscina no se limpia sola. Alguien la tiene que limpiar. Ahí está mi sujeto paciente. ¿Ok? Mi sujeto paciente. El sujeto paciente normal de cualquier oración pasiva. Ahora, lo que va a cambiar en esta oración es el verbo, porque no es una perífrasis verbal, es un verbo común y corriente. ¿Ok? Porque es limpio. Lo que hace la diferencia en estas es ese famoso se. Ese se que lo convierte en pasiva. Y obviamente tener el sujeto paciente, ¿verdad? Porque si no tiene sujeto, no es pasiva. Entonces aquí está el sujeto paciente, porque la piscina no se va a limpiar sola. Y el verbo junto con la partícula pasiva, que es la que hace
que esta oración sea pasiva, la partícula pasiva. Ok, pueden copiar hasta aquí, si ya no lo tienen copiado. Y si lo quieren copiar, les doy tiempito. ¿Listo? ¿Ya lo copiaron? Sí. Jenny, Anthony, Jefferson, Pau. Yo sí. Sí. Ujú. Me falta Jenny, me falta Jefferson. Ya, Igual. Ya, ok. Estas son las oraciones pasivas. Son solo esas tres y nos salen 2, 3 preguntas de eso. Ahora, vamos a la oración impersonal. La oración impersonal, la característica que tiene la oración impersonal, y la tengo que encontrar, esa es la más importante, es que no tiene sujeto. No hay respuesta para esa pregunta que hacemos siempre. Para encontrar el sujeto es, ¿qué pregunta hacemos? ¿Quién más verbo, verdad? Si yo le pregunto, ¿quién más verbo? Yo no tengo respuesta. Obtengo un conjunto, una oración vacía. No tengo esa respuesta, ¿verdad? Entonces, si yo pregunto, no hay respuesta. Vamos a las características. Vamos a un ejemplo primero. Está soleado hoy. Está soleado hoy. ¿Cuál es el verbo aquí? ¿Cuál es el verbo? ¿Está? Verbo estar. Correcto. Yo le pregunto, ¿quién está soleado? Y no tengo una respuesta. ¿Quién está soleado? No hay respuesta. Eso es una oración impersonal. Porque no encuentro la respuesta. ¿A quién? La oración impersonal se clasifica en 4. En 4 y me las tengo que saber bien. Oración impersonal gramatical. La oración impersonal gramatical, recordemos, es aquella que se forma con los verbos ser, estar, haber y hacer. En su forma impersonal, o sea, sin sujeto. Como hay helados, está lloviendo, está nublado, es tarde, hace frío, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí en hay helados, yo tengo un verbo que es el verbo haber, hay. Pero lo que para algunos sería un sujeto, en este caso no es un sujeto. Primero, ¿por qué? Porque yo le pregunto, ¿quién hay? Y él no me da respuesta. Y segundo, porque el sujeto y el supuesto, el supuesto sujeto y el verbo no coinciden gramaticalmente. Tengo un verbo en singular
y un sujeto plural. Y eso no puede ser, ¿verdad? Porque el verbo tiene que modificarse siempre que haya un sujeto en función de ese mismo sujeto. Entonces, no existe una concordancia gramatical para que estos sean sujeto y verbo. ¿Estamos ahí? Sí. ¿Sí todos? ¿O alguien no? Sí, profe. Sí. Ujú. Ok. Bien, vamos a el otro tipo de oración, que también es muy fácil esta. La oración típica o natural. Sabemos que esta es la que presenta verbos de la naturaleza, cosas que hace la naturaleza. Cosas que hace la naturaleza y que es propio de una acción natural. Nevará este diciembre en Costa Rica. Nevar. Verbo nevar. Estamos hablando de un verbo que hace la naturaleza, que realiza la naturaleza. Temblar, nevar, granizar, oscurecer. Esos son verbos de la naturaleza. Luego tenemos la siguiente clasificación, que es la oración eventual. Esta oración eventual es la que llamamos nosotros el chismosito. ¿Por qué se llama el chismosito? Porque es aquella que dije, me contaron, digamos que es para podérsela aprender. Me pusieron, me dijeron, ¿verdad? Siempre va a ser plural, siempre va a ser en tercera persona plural, escondiendo un sujeto, ¿verdad? Me regalaron un iPhone. ¿Quién? Mi papá, pero yo lo escondo ese sujeto, ¿verdad? Ese sujeto se esconde por medio del impersonal. Y finalmente, este último tipo de oración es la oración impersonal con C. Ahorita voy a hacerles un cuadro comparativo entre las dos con C, pero esta simplemente tiene una partícula que se llama partícula de impersonalidad, que es C, ¿verdad? Sin sujeto, más complementos, más verbo, perdón, más complemento. No tiene sujeto, eso es lo más importante aquí. Al no tener sujeto, pues ahora dónde paso estas fotos. Al no tener sujeto, entonces se convierte en impersonal. ¿Ok? Entonces decimos, por ejemplo, aquí. Se necesitarán más empleados en la obra. ¿Ok? Aquí no es plural porque no, el verbo y el sujeto no concuerdan. Okay, vamos a copiar este pedacito, chicos. Copien esta parte para que lo tengan por lo menos, y si tienen alguna duda con la impersonal, es momento. ¿Tienen alguna duda con la impersonal? ¿Alguien con dudas? No. Muy bien, cópienlo entonces. ¿Listos, chicos? ¿Copiaron? Sí.
Sí. Jefferson, Sebas, Sí. Pau, Sí. Jenny. Sí. Ok. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente, chicos, se me acaba el tiempo acá. Metámonos en 3 minutos para poder convertir la grabación. Métanse en 3. Nos vemos en 3 minutos. Bye.